Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Este es un encuentro que cada día entablamos con ustedes por estas plataformas de comunicación con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos un país mejor, pero para todos. Esa es la idea. Estamos desde República Dominicana, en Santo Domingo, transmitiendo por el canal 19 de Cinevisión para todo el país, en el mismo 19, y en algunos pueblos nos retransmiten en otros canales también, esas cadenas de cable que nos apoyan en este esfuerzo. Pero en las plataformas digitales estamos en diversas, Facebook Live, en Andrés Matos, Periodismo y Sociedad, ahí de manera simultánea, y en la plataforma del portal del canal Cinevisión.do, así mismo. Así es que el YouTube usted lo puede sintonizar a la hora que usted pueda. Hay mucha gente que ve el programa después de haber sido producido, porque a la hora que lo puede ver, pues evidentemente nos da su replay, ¿cómo se llama eso? Nos informa de que lo vio y lo comenta en esa parte. Así es que bienvenidos, tengan todos un buen inicio de semana para nosotros poder compartir con ustedes este esfuerzo. Hoy estamos a 11 de diciembre y ya es el avance hacia la Navidad, hacia el final de este año. Ya apenas quedan 20 días para terminar el año. Ayer 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ayer se cumplió el aniversario número 75 de haber sido declarado este día de aniversario de los derechos humanos. Y en el balance, evidentemente que ha habido avances, muchos avances, en todo el espectro que significan los derechos humanos. No comparto con mucha gente que dice, no, que queda mucho. Sí, es verdad que queda mucho, pero recuerden que en esta isla comenzamos con la explotación de los nativos, de los indígenas. Comenzamos con el saqueo, pero ya no en la dimensión en que está hoy. Ya eso ha avanzado. Ya aquí el respeto a la libertad, al tránsito, a la educación, a la salud, ha aumentado considerablemente. Lo que falta mucho, es verdad, pero no podemos ser negativos, no podemos ser pesimistas en que no se ha avanzado. Yo pienso que se ha avanzado más de lo que nos resta para esto. Así que vamos a celebrar y vamos a luchar para conseguir las cosas que podamos, que nos faltan de los derechos humanos, que es que haya menos personas sin vivienda, menos personas sin educación, que haya un mayor poder adquisitivo para las personas, que haya mayor bienestar y mayor accesibilidad a todos los bienes que produce la sociedad para todos, que haya esa gran cantidad de ciudadanos que hayan salido de la pobreza, como es el deber y el deseo de todo Estado. Así que es la inclusión, luchemos más por la inclusión que tenemos que ir. Hoy es día 11 y es el día dedicado a la protección de la montaña, que significa también protección a derechos, porque la montaña es una parte muy importante, la montaña, para la vida de la gente. El 15% de la población mundial vive en montañas, pero la montaña nos produce el 60 o el 70% del agua que nosotros consumimos.
y en la montaña se produce el agua y nos da el río, nos da la presa, nos da el oxígeno puro, nos da muchas cosas la montaña. Entonces, proteger la montaña es como un deber, como una obligación de todo ciudadano que quiera un mejor país, que quiera una mejor sociedad para todos, como dice el refrán. Como hoy es lunes, hoy es día de el doctor Alfredo Polanco, nosotros vamos a ver, esperando que él ya esté en línea, nos hemos comunicado, pero vamos a una pausa y entonces venimos. No, antes de la pausa vamos a la pausa. Sí, Juancito. Vamos a la pausa. Estamos en un set distinto, un set que dice Juancito que es mejor que el de allá. Y yo, con mucho orgullo, lo tomo. Tenemos el teléfono ahí para cuando el doctor esté en el aire. Cualquier pregunta que le queramos hacer está disponible el doctor ahí para que compartamos con él las ideas y los conceptos que él emite. Vamos a la pausa entonces, Humberto y Juancito. Nos veremos en breve. De la persuasión, este es el segmento de la educación para una mejor salud, pero para todos. El doctor Alfredo Polanco está con nosotros en la línea y va a venir con su segmento. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público. Estamos en Navidad, Licho. Y es una ¿Estamos en época Navidad? donde, claro, Es interesante. hay un eslogan que dice que diciembre son Navidad. Entonces es bastante importante que nuestro público sepa que en Navidad no se acaba el mundo. Debemos disfrutar, pero con moderación. Todo es con moderación, todo debe de ser. Y sobre todo, si usted tiene algunas enfermedades, por ejemplo, como la insuficiencia renal crónica. El paciente con insuficiencia renal crónica muchas veces, o sobre todo en estos días, nos pregunta bastante, doctor, ¿y cómo yo puedo disfrutar estas Navidades? Porque no puedo tomar alcohol, tengo que limitarme con las comidas, tengo que limitarme con las actividades que hacen los demás recreativas. ¿Cómo voy a disfrutar las Navidades, doctor? Esa es una pregunta bastante común, bastante frecuente, que muchos de nuestros pacientes, sobre todo los que están recibiendo tratamiento de diálisis, nos preguntan. Y la respuesta es sencilla. Todo el mundo puede disfrutar las Navidades. Claro está que a su manera. Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, en esta época es una época donde muchos pacientes se descompensan desde el punto de vista renal, donde nosotros como nefrólogos tenemos a una gran cantidad de pacientes que llegan a las emergencias, pues en sobrecarga de líquido, en edema agudo del pulmón, con el potasio alto, con síndrome urémico. ¿Por qué? Porque por el hecho de estar en las Navidades, muchos de los pacientes pues quieren sobrellevar la vida como si no tuvieran ningún tipo de problema. Y tenemos que saber que la insuficiencia renal crónica es un problema de salud bastante importante y que ese paciente pues tiene que cambiar todo lo que es el estilo de vida. O sea, por eso es bastante importante que si usted tiene insuficiencia renal crónica, usted tiene que coordinar con sus familiares para ver de qué manera usted pueda disfrutar las Navidades sin poner en riesgo su vida. Es decir, usted tiene insuficiencia renal crónica, usted no orina, porque usted tiene 1 año, 2 años, 3 años en diálisis, usted debe de saber que usted no puede, pues, comer, sobrepasar lo que es la comida habitual. Por ejemplo, un paciente no puede, pues, si usted no orina, no podría ingerir más de 3
perdón, más de 500 cc de líquidos en 24 horas. Entonces usted no puede en ese momento Si usted no orina, tomar. doctor, si usted no orina, Si usted no orina, pues la mayoría de los pacientes que están en diálisis ya son pacientes anúricos, son pacientes que la función de los riñones la hace una máquina, un riñón artificial, que es la máquina de diálisis. Entonces, si usted, por ejemplo, está en diálisis, usted el 24 de diciembre, que apenas le faltan 2 semanas, usted no puede, pues, comer de todo lo que come esa persona que está a su lado en la mesa y que no padece de ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque en la madrugada entonces posiblemente van a tener que sacarlo en edema agudo de pulmón, sacarlo porque se siente mal el paciente y fue porque comió muchas uvas, comió muchas manzanas, comió guineo y entonces el paciente está con una hiperpotasemia severa y eso no aguanta. O sea, el paciente que tiene tanto sobrecarga de líquido, ¿qué debe comer? perdón, ¿Qué debe comer entonces en Navidad? bien, ese Un paciente paso. que está en diálisis, que ahora no está mirando, que ahora no está escuchando, es un paciente que tiene que llevar la misma dieta, claro, las frutas navideñas limitadas, los líquidos, pues de ninguna manera, o sea, no puede tomar líquidos más de lo permitido, pero eso no significa que porque no pueda comer todo lo que se le antoje, el paciente no va a disfrutar de sus navidades. El paciente puede ingerir sus proteínas, sus carnes, puede comer sus carnes. El paciente puede comer sus frutas y vegetales, pero todo tiene que ser limitado. O sea, usted no puede comer en exceso. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se va a sobrecargar de líquidos. Por ejemplo, las diálisis son lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, o martes, jueves y sábado para otros pacientes. Ese paciente que se dializó el sábado, imagínese usted que el sábado 23 de diciembre, entonces va a comer el 23 de diciembre, va a comer el 24, que es domingo, ese día no le toca diálisis, le va a tocar diálisis el lunes día 25 de diciembre, día de Navidad. Entonces, si ese paciente ha comido de más, pues es un paciente que posiblemente el domingo tenga que estar en una unidad de diálisis, en una emergencia, dializándose. Entonces, no es lo más factible. ¿Por qué? Porque posiblemente haya un médico, pues somos seres humanos, que esté de servicio de llamada para ese día 24 de diciembre. Pero, o sea, usted se arriesga a llegar a un hospital, a un centro de salud, a una clínica en sobrecarga de volumen el 24 de diciembre o lo mismo el 31 de diciembre y entonces podría ser más problemático porque si bien es cierto que nosotros como médicos estamos de servicio de llamada, estamos pendientes las 24 horas del día, sin embargo, somos seres humanos. O sea, yo que esté de servicio de llamada el 24 de diciembre, o sea, yo tengo que disfrutar también mis navidades. Yo voy a disfrutar igual que el resto de la población, aunque esté de llamada. Entonces, tengo que juntar el equipo de enfermeras que van a dializar al paciente. Entonces, sería más dificultoso para ese paciente acudir a una emergencia de diálisis un 24 de diciembre o un 31. Por eso nosotros recomendamos que debemos de tener moderación. Hay que tener bastante cuidado con lo que usted come y con lo que usted bebe. Eso es, en sentido general, el paciente que ya está en programa de diálisis 3 veces por semana. Ahora, ¿qué ocurre, Doctor, Licho y amigos? Sí, doctor. sí, Perdóneme para que no salgamos de eso ahí antes que usted me diga. Y la ingesta de sí, alcohol. Se consume alcohol. sí, pero nosotros le decimos a ese paciente que ya no puede tomar alcohol. No, 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 no. A veces me pregunta, doctor, pero una cervecita, óyeme, una cervecita 335 cc de líquido, tiene una cervecita pequeña
Ahora, ¿qué ocurre? Detrás de esa cervecita viene la otra y son 700 cc de líquidos casi. Entonces, usted va a tener que salir corriendo para el hospital con 2 cervecitas. Entonces, por eso le decimos, mejor no intente probar esa cervecita. Mire a los demás disfrutando, a los hijos, a los nietos, comparta de otra manera, porque se puede compartir de muchas maneras, no solamente es comiendo, no solamente es bebiendo, hay muchas actividades que hacen en la casa donde todos pueden disfrutar de una manera adecuada sin tener que arriesgar su vida, porque déjeme decirle que es su vida la que está en peligro cuando usted con insuficiencia renal crónica transgrede lo que es la dieta. Entonces, bastante importante, cero alcohol para esos pacientes que están en terapia de diálisis y limitar lo que son las comidas. Saben todos que no pueden pues, comer grandes cantidades de alimentos por el riesgo de una sobrecarga de volumen. Todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros bebemos, pues al fin y al cabo se va a convertir en líquido, la mayoría. Con respecto a muchos pacientes que ahora todos los médicos, nefrólogos, les estamos dando seguimiento, que todavía no están en diálisis, pero que es el paciente que está en lo que le denominamos prediálisis, es decir, el paciente todavía tiene cierto grado de función renal, el paciente todavía orina, y fue ese paciente que en esta semana, pues nos pregunta, doctor, dígame, ¿cómo van mis riñones? Yo le digo, bueno, estás en el estadio 4 de la insuficiencia renal crónica. Tienes que prepararte porque en los próximos meses tú vas a necesitar tratamiento de diálisis. Entonces, ese es un paciente que tiene que tener mucho cuidado, porque es el paciente que está en lo que le denominamos prediálisis. Ese paciente que tiene 3 de creatinina, 4 de creatinina, que los que nos están viendo saben de qué estamos hablando cuando hablamos de 4 de creatinina. Entonces, ese paciente es un paciente que también debe de tener una dieta bastante limitada, una dieta bastante estricta. ¿Y por qué? Porque este paciente en una transgresión dietética podría en algún momento tener un aumento en los niveles de potasio y aunque todavía no era el tiempo de llegar a diálisis, ese potasio que le subió a 7, ese potasio que le subió a 8, es un paciente que posiblemente tengamos nosotros que dializarlo con carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque el paciente con una hiperpotasemia, que es el aumento en los niveles de potasio, que aumente, por ejemplo, 6.5, 6, 7, 8, es un paciente que tenemos que dializar de inmediato. Aún ese paciente todavía no le correspondiera tratamiento de diálisis continua porque está en un estadio 4, sin embargo, un aumento severo de los niveles de potasio podría conllevar a que tengamos que dializar a ese paciente prematuramente. Igualmente, ese paciente que todavía orina, pero que tiene una función renal deficiente y que ingiere grandes cantidades de líquidos, se sobrecargó de agua, se sobrecargó de alimentos, de comida, es un paciente que posiblemente en algún momento tengamos que dializar de emergencia. Entonces, saben ustedes que cuando dializamos a un paciente de emergencia, ahí sí es un problema más. Un paciente que todavía no le tocaba diálisis, pero que por transgredir la dieta llegó en sobrecarga de volumen, es un paciente que previamente no estaba preparado para recibir tratamiento sustitutivo renal de diálisis. Entonces, a este paciente tendríamos nosotros que colocarle un catéter de diálisis. Un catéter, ya sea yugular interno, subclavio, femoral, etcétera, dependiendo de cómo esté ese paciente. Entonces, sería también una diálisis de emergencia donde pues pondríamos en riesgo, en peligro, gran peligro, la vida del paciente. Por eso, ¿Qué papel juega ese catéter, doctor? ¿Perdón? ¿Qué papel jugaría ese catéter?
Hemos hablado del catéter Sí, que ha hablado. sí, mediante, por ejemplo, ese paciente que ya nosotros tenemos en programa de diálisis, lo vamos a dializar mediante un, una cirugía que tiene previamente en el brazo, que es la fístula arteriovenosa. Esa fístula que el paciente se la ha hecho un cirujano vascular y que el paciente ya tiene años dializándose por ahí, pues no hay ningún tipo de problema, porque necesitamos una vía por donde conectar al paciente de la máquina. Es el lugar de donde se utiliza para la conexión del paciente hacia la máquina o riñón artificial. Ahora bien, cuando tenemos a un paciente que no tiene vía de acceso de conexión de la máquina, entonces tenemos que buscar esa vía. ¿Y qué le hacemos al paciente? Le conectamos un catéter de diálisis. Entonces, mediante ese catéter que se lo pone o un nefrólogo con experiencia o un cirujano general o un cirujano vascular, por esa vía de acceso vascular es que se va a dializar al paciente. Entonces decimos que es un poquito más complicado porque es un paciente que previamente no estaba preparado para diálisis. Entonces, por eso que nosotros insistimos. ¿Por qué insistimos? Porque esta es la época donde nos llegan más pacientes para diálisis de emergencia. Entonces, muchos de esos pacientes, por ejemplo, en la emergencia, lamentablemente, pues muchas veces en lo que se localiza a la enfermera, al cirujano, al médico nefrólogo, etcétera. El médico nefrólogo es el primero que se localiza siempre. Pues ahí se pierde un tiempo precioso y muchos de estos pacientes ameritarían pues una unidad de terapia intensiva. O sea, muchos de estos pacientes no basta con una sola diálisis, sino que muchas veces llegan tan complicados que tenemos que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos porque llegan en un edema agudo de pulmón franco, llegan con una crisis hipertensiva, es decir, la presión arterial bastante elevada. Muchos de esos pacientes que están eh, 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 todavía no están en diálisis, tienen una anemia importante y tenemos que buscar sangre para transfundirlo porque la hemoglobina le ha bajado bastante y en ese trajín pues podríamos perder bastante tiempo de manera que el paciente podría pues descompensarse. Hay muchos pacientes que no tienen conocimiento de que tienen una enfermedad crónica renal tan avanzada. ¿Por qué? Porque esta enfermedad generalmente en los primeros estadios no da ninguna sintomatología y el paciente entonces, ese paciente que es diabético, que tiene 10 años, 15 años siendo diabético, o que es hipertenso, que tiene el mismo tiempo siendo hipertenso, ese paciente a lo largo de esos 10 o 15 o 20 años, los riñones han ido deteriorándose de manera paulatina hasta que ya el paciente tiene una insuficiencia renal crónica. Y el paciente no lo ha notado porque muchos de estos pacientes orinan, pero como la disminución del volumen de orina ha sido muy lenta, ellos prácticamente no notan que ya están orinando poco o que están orinando más de noche que de día, que es lo que se llama nicturia. Y eso es un dato de que ya la función renal está deprimida. Entonces, en esta época donde las dietas se rompen, donde hay un mayor consumo de proteínas, mayor consumo de frutas, muchas, muchas que tienen un potasio alto, pues viene siendo el detonante para que muchos pacientes acudan al área de urgencia con una gran dificultad respiratoria, con náusea, con vómito, con malestar general. Cuando el médico de emergencia le toma la presión, vamos a encontrar una presión exageradamente alta. Cuando el médico entonces ve esos datos, el examen clínico, una historia clínica, se le hacen los análisis al paciente y vamos a encontrar que va a tener la creatinina y la urea alta, que va a tener el potasio alto, que va a tener una anemia y que va a necesitar de tratamiento de diálisis. Ese paciente que ni siquiera sabía que tenía problemas de los riñones. De manera que vamos a exhortar a la población
Por ejemplo, si usted es diabético, si usted es hipertenso y usted tiene sospecha de que tiene daño renal, todavía faltan 2 semanas para ese 24 de diciembre. Vaya a su médico, vaya hoy, vaya mañana. Dígale que le mande a hacer una creatinina. Dígale que le mande a hacer el análisis de la albúmina en orina de 24 horas, porque la creatinina puede estar normal, pero puede tener proteínas o albúmina en orina de 24 horas en cantidades extremadamente altas, y esto le está indicando que hay un daño renal importante. Esto le está indicando que sus riñones a los pocos meses o a los pocos años va a requerir tratamiento de sustitución renal. Si usted no se trata a tiempo, lógicamente. ¿Por qué? Porque no todo es malo. Tenemos tratamiento para prevenir o para enlentecer o para retrasar y en algunos casos para evitar que usted llegue a diálisis. Dije en algunos casos. Tenemos tratamientos muy efectivos que están todos en República Dominicana, donde con esos medicamentos nosotros podríamos enlentecer bastante la llegada a diálisis. Por eso nosotros hemos sido reiterativos siempre en que podemos. Creo que tenemos Sí, una un llamada. momento. Tenemos una llamada, doctor, vamos a escucharla. Buenos días. Adelante. Buenos días, a usted, felicitamos su programa. Hay una persona con mucha experiencia, hay una persona que sabe de medicina. Sí, sí, gracias. Es que yo quiero hacer una pregunta al doctor. Hágala, hágala. Yo quiero saber por qué a los diabéticos se les prohíbe todo. Una pregunta que hizo un médico mexicano. El diabético por comer de todo. Gracias. Doctor, que porque a los diabéticos se les prohíbe todo, doctor. Pues mire que posiblemente usted no ha estado siendo bien tratado si se le prohíbe todo. O sea, el diabético actualmente puede llevar una vida casi normal, con sus pequeñas limitaciones. O sea, un diabético puede comer prácticamente de todo, pero de manera moderada. Recuérdense, la dieta tiene que ser balanceada. Hay 3 componentes importantes de las dietas que son los carbohidratos, los lípidos o grasas y las proteínas. Entonces al paciente diabético se le disminuye importantemente la ingesta de ¿qué? De carbohidratos, es decir, de todo aquello que sea azúcar y se vaya a convertir en azúcar, pero pueden ingerir una cantidad adecuada de proteínas, de lípidos, y es como se dice ahora, la dieta importante debe estar aumentada en el consumo de frutas y de vegetales, y un paciente diabético puede vivir su vida perfectamente bien. Ahora, ¿qué ocurre con lo que ocurre en República Dominicana? Dicho, a ti te dan una taza de café y si te la dan dulce, te le pusieron 3 cucharadas de azúcar cuando ameritaría una cucharadita. Entonces hay lugares donde yo digo, no me le echen, o sea, a mí no me le eche azúcar al café, porque en general nuestra población dominicana consume mucho más azúcar, mucho más sal de lo normal. Un jugo de naranja natural no hay por qué agregarle azúcar, y por eso generalmente donde yo voy me brindan un jugo de naranja, pues yo casi no me lo tomo porque veo que no soy diabético, lógicamente, no soy diabético. Sin embargo, endulzan los jugos demasiado. Una batida de mango, por ejemplo, no hay que adicionarle azúcar. Entonces, eso es lo que pasa y por eso es que el diabetólogo insiste, o el nutriólogo, el endocrinólogo, insiste mucho en la dieta. Dieta tiene que ser baja en azúcares, en carbohidratos, pero prácticamente el paciente diabético y sobre todo el diabético que está metabólicamente compensado puede comer prácticamente de todo, pero con cierta moderación. Por eso nosotros insistimos en ese análisis importantísimo que se le hace o se le debería de hacer a cada paciente cada 3 meses, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada o glucosilada, que tiene que estar por debajo de 7 o por debajo de 6.5, dependiendo del tiempo de evolución de la diabetes, eso nos dice a nosotros
cómo ha estado los niveles de azúcar en los últimos 3 meses de ese paciente. Y si yo tengo un paciente, lógicamente, que tiene una hemoglobina glicosilada en 12, yo sé que es un paciente que está completamente descompensado y yo no puedo permitirle que coma mucho. ¿Por qué? Porque es un paciente que los niveles de azúcar están alrededor de 250 o 300 la mayor parte del tiempo en los últimos 3 meses. Y posiblemente eso esté pasando con la persona que llamó hace un momentito. Si está descompensado metabólicamente, tiene que llevar una dieta bastante estricta, pero lógicamente, si el paciente metabólicamente está compensado, debe de ser estricta la dieta, pero tiene que ser un aumento más de proteínas, aumento de consumo de frutas, de vegetales, y puede comer prácticamente de todo. ¿Qué es lo que más se consume en Navidad? Las frutas, todo esos tipos, frutas secas, frutas verdes, etcétera, etcétera. Eso es. Pues bien, Licho, vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Creo que ya hemos abordado la Ya, mayor parte de los temas de enfermedad renal crónica. sí, vamos a hacerle un resumen final de esos breves que usted hace para que la gente esté alerta y entonces quedarnos para la próxima semana con otro tema. Bien, importante es, estamos en Navidad y no se acaba el mundo. Vamos a ver el 2024 si Dios así lo permite, pero siempre debemos de tener moderación en lo que es la comida, en lo que es la bebida. Pacientes con insuficiencia renal Gracias. crónica que están en terapia de hemodiálisis o diálisis peritoneal son pacientes que deben de seguir el mismo ritmo de dieta. De todos modos, usted puede conversar con su médico de cabecera, que es un nefrólogo o su endocrinólogo, y él le va a trazar pautas individuales, porque todos esos pacientes que están en diálisis, cada paciente es particular. Nosotros hablamos en sentido general, pero cada médico, cada paciente tiene su médico, y ese médico es importantísimo de que le oriente sobre cómo comportarse en esta época navideña. Tenemos 2 semanas todavía, previo al 24 de diciembre, y usted se va a juntar con su médico de cabecera. O sea que es importante que saque un momentito para dialogar, como lo hacemos nosotros. Lo vamos a hacer ahora en la unidad de diálisis del Centro Médico Vista del Jardín, en la unidad de diálisis del Centro Médico Hospital de la Diabetes, de Secanot, del Hospital Traumatológico Neyares Lora, donde orientaremos, y los hemos estado orientando a cada uno de nuestros pacientes, de manera que no tengamos que salir corriendo para resolver una situación de emergencia que podría devenir en el fallecimiento del paciente, pero que en sentido general podemos evitar. Esa es nuestra humilde recomendación. Gracias, doctor. Nos veremos el próximo lunes en este segmento esperado, especial, de alta ciencia médica por usted, siempre disertada de manera pedagógica. Doctor, y nos veremos. Gracias, doctor, y nos veremos la próxima semana. Bueno, hay una llamada ahí, doctor. Mire a ver, aló. Aló. Bueno, ya el doctor se marchó. Gracias. Vamos a una pausa, Humberto. Bien, regresamos de nuevo con ustedes y esta exposición que cada lunes hacemos aquí, en este caso con el doctor Alfredo Polanco, hablando hoy de esos pacientes que están afectados por enfermedades renales, que están ya en términos de que están dializados, y en los otros que están en un proceso de mayor atención. Así que tenemos otros temas para este segmento. Primero quiero felicitar a la alcaldesa Carolina Mejía. Estuvo ayer con el presidente de la República y con el expresidente Hipólito Mejía en esta inauguración de esta remodelación, modernización del área que tiene que ver de la París con Duarte. Esto la verdad es que me llamó de satisfacción. Eso es un área que yo la conozco mucho desde hace muchos años, y esto era un caos pasar por ahí, vivir ahí, porque los venduteros se empoderaron de las aceras, de las calles, y el tránsito se hace un poco más traumático ahí.
no es de ahora, no es ni siquiera de estos años. Recuerdo al doctor José Francisco Peña Gómez cuando era alcalde. Nosotros trabajábamos en la parte comunitaria. El doctor Peña Gómez se esmeró, inclusive construyó la Plaza de los Buhoneros, y la intención era no eliminar los buhoneros, como ha sido ahora también, no eliminarlos, sino ubicarlos en una zona mucho más amigable, una zona comercialmente más atractiva, de una zona en donde pueda ser más bien vista por la comunidad, por la sociedad. Y ayer la alcaldesa Carolina Mejía pues se vistió de gloria con esa inauguración, que hay que ver que este relanzamiento de la modernización comenzó con el alcalde David Collado, quien se inventó eso y ha salido bien, inclusive trajo maquetas de diversos países, trajo Plaza de Buhoneros de Colombia, de Ecuador, etcétera. Pero Carolina le ha dado seguimiento, le imprimió una mayor celeridad. Dicen que el presupuesto más o menos ronda los 330 millones de pesos invertidos para esa zona. Es realmente extraordinaria, no tenemos imágenes ahí para haberla puesto, no sé si los muchachos pudieron haber tenido esas imágenes, pero la presentaremos en esa parte que tiene que ver con la remodelación de eso. La Duarte se está convirtiendo en un centro comercial diverso. Hay una población extranjera que se está empoderando de ese mercado. Los chinos, valga decirlo, los chinos ya tienen la parte de la Duarte con México, con Mella, inclusive ahí tienen el área que le llaman como la ciudad china o zona china, barrio chino, que aparece en todas las partes del mundo. En todas las grandes ciudades hay un barrio chino, pero ellos ya no tienen eso. De la Pedro Livio hacia el norte, ya todos los comercios grandes que hay ahí son de nacionales chinos. Ya la Nicolás de Obando hasta la Gómez, ellos han adquirido todos esos grandes edificios que antes eran hoteles, tiendas de repuestos, etcétera. Pero grandes edificios, algunos ocupan manzanas, ya son propiedad de esos nacionales chinos. Y ahí venden de todo, de todo. Había una fábrica de media, llamada Media Corona, que estaba ahí en la Obando con María Montes. Recuerdo, Medias Capitolio. Había un equipo de pelota que ellos lo patrocinaban, que era AA, se llamaba así Medias Capitolio. Ese edificio es parte de uno, pero ahí hay más de 10 edificios que han sido adquiridos por los nacionales chinos y tienen una especie de cadena de negocio ahí. A mí me parece que el Estado tiene control de eso. A mí me parece que ellos no cogen tarjeta. Ellos en efectivo hay que pagar. En efectivo. No cogen tarjeta. No sé, en otros lugares, porque los restaurantes cogen tarjeta, pero esos negocios no cogen tarjeta. Yo no sé por qué. No sé por qué, pequeño, pero no la cogen. Mucha gente especula mucho. Aquí le tiran mucho a un nacional distinto, de otro color, pero a los chinos no. A los chinos no. Tienen mucho empleo, eso es cierto, tienen muchos empleos, pero repito, están copando al comercio. Bueno, si los comerciantes que han estado gritando, la parte oriental ya va por ahí. Ya vi 2 negocios chinos en la avenida Sabana Larga, creo que es, Sabana Larga, y en la Venezuela. Es decir, que ellos están expandiendo. Ya el capital chino está posicionándose de una manera vertiginosa en esa parte, y sobre todo en la Duarte,
que era la zona del comercio popular. Ustedes saben que grandes plazas, estas grandes plazas de negocios que hay aquí, surgieron como almacenes y como colmados, como tiendas de cosas del hogar, pero de poca, no tenían gran cantidad, hace 40 años. Todas esas grandes plazas, esas grandes cadenas están ahí. Ah, bueno, ahí está la imagen que consiguieron los muchachos de esa cosa. Déjala ahí, permanente ahí, para que se siga viendo. Mucha gente había ahí, miren, todo eso está siendo remodelado, todo eso fue remodelado y a todos esos comerciantes se les asignó un sitio especial. Antes no se podía pasar por ahí en vehículos, eso era una cosa asombrosa. Ahora miren las tiendas de zapatos, de ropa, en la parte de la orilla. Ahí está cuando se estaba trabajando, ahí está la inauguración de ayer, no se ve ahí, eso es imagen distinta ya, lo que usted ve ahí en la Duarte con París. Mire cómo, mírelo, mire ya cómo va eso, usted ve, mire eso. Eso fue mientras se estaba construyendo. Ya repito, ayer fue inaugurada. Esa es la París, esa es la París. Ya ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. Moderna, elegante, higienizada. Ojalá que no la dejen caer. Ojalá que se le dé mantenimiento. No sé si hay un patronato. Miren en la parte central, en la isleta, las tiendas que hay ahí. Se ve, bueno, es una modalidad interesante y solo tenemos que aprovecharla y darle esa atención que merece ese polo comercial que ha instaurado ahora la alcaldesa Carolina Mejía en la Duarte con París, que repito, para ser justo, comenzó con el doctor Peña Gómez, con aquella plaza de los buhoneros. Vamos, ¿tiene audio eso? Bueno, tenía muchos años, más de 38 años. La Alcaldía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Presidencia de la República, entrega terminado el más grande de los tramos del proyecto, La París y su entorno, con 1 kilómetro recuperado que comprende el Paseo de la París, Paseo de la Duarte, Paseo de la Lectura y Paseo de la Música. Con estas últimas 2 etapas se completa el proyecto de organización y reordenamiento del espacio público más grande en la historia de la ciudad de Santo Domingo. Remozamiento de aceras y calles adoquinadas, solución de drenaje pluvial y sanitario, iluminación, regulación eléctrica para cada módulo, protección peatonal con volardos, asfaltados en calles del entorno y mejora del mobiliario urbano. Son solo algunos de los cambios realizados a lo largo de esta importante avenida históricamente abandonada y arrabalizada. Se organizó la actividad comercial de la zona con más de 246 estaciones para los buhoneros en el tramo de la calle José Martí a la calle José Brea, 60 de ellos en la avenida París. Hay una nueva Duarte con París. Bueno, ustedes pudieron ver, gracias muchachos por esa imagen. Ya no tenemos más tiempo para el programa de hoy. Mañana nos vamos a ver y vamos a traer a alguien del ayuntamiento que nos describa eso. Vamos a ver qué podemos hacer. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por la sintonía a este conversatorio de hoy. Espero que le saquen ventaja. Hasta mañana, si Dios quiere.